Hola, ¿qué tal? Agradecemos mucho que nos acompañe en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, el Evangelio de Lucas, en su primer parte. Estamos llegando ya básicamente a lo que sería nuestra cuarta sesión y queremos dar muchas gracias a Dios por la confianza que nos tiene para este estudio. Si me lo permite, haré una breve oración y arrancaremos con el estudio de este maravilloso evangelio, el tercer evangelio de los sinópticos del Nuevo Testamento. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Padre Dios, por el privilegio de poder abrir tu palabra, de meditar en ella. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes, Padre, no solamente a tener los datos, a tener los conceptos, la información, sino también, Padre, a descubrir los principios, Padre, a descubrir tu voluntad y todo aquello que nos permita caminar, Dios, como hijos tuyos. Te damos muchas gracias. Sé tú llevando esta clase en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le decía que estamos entonces prácticamente en lo que es la cuarta sesión de basados en este estudio que tenemos acá, lo tengo aquí de este lado. Verdadero hombre, verdadero Dios, ¿no? Este estudio del autor Alberto T. Platt, quien fuera, un destacado predicador, y que nos regala este breve pero muy conciso estudio acerca del Evangelio de Mateo, perdón, de Lucas. De hecho, le estoy presentando a usted apenas el primer tomo de dos. El segundo es muy similar en tamaño, con apuntes, con datos muy interesantes. Y aquí nos presenta el cuarto capítulo que empata con la cuarta sesión de nuestro curso, que, el autor denomina como nacimiento del Hijo del Hombre, usando las palabras propias de Lucas. Lucas estilaba mucho llamar a Jesús el Hijo del Hombre para mostrar o destacar su perfecta humanidad, ¿no? Aunque siempre le dará un trato como el Hijo de Dios. Venimos de sesiones anteriores con dos anuncios importantes. La sesión 2 hablamos del primer anuncio importante, que era precisamente el nacimiento de Juan el Bautista, como el ángel se aparece a Zacarías para decirle que su esposa tendrá un hijo y que llevará a cabo llevará a cabo un ministerio que será preparar el corazón del pueblo para el Mesías que ha de venir. Y entonces entramos a la tercera sesión con el segundo anuncio importante, que fue precisamente el ángel apareciendo a María para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es así que entonces ahora Lucas nos narra en su evangelio el nacimiento del Hijo del Hombre. Entonces, entrando en materia, pues hablar del nacimiento, ya de por sí el tema de un nacimiento, pues es un acontecimiento maravilloso cuando nace un hijo, cuando llega un hijo a casa. La verdad es que es algo que se vuelve maravilloso. Si me permite compartir la experiencia, yo tuve la oportunidad, sobre todo con mi primer hija, de estar ahí en el quirófano cuando nació mi hija. Tuve la oportunidad de recibirla, y es cuando, para aquellos que han vivido la experiencia, no me dejarán mentir, todo tu mundo se viene abajo. Todo aquello que tú te cansaste en construir, en edificar, tus títulos académicos, tus bienes materiales, la casa, el coche, ¿no? Todo eso simplemente se desploma cuando esta criaturita llega a tus brazos, ¿no? Y cuando de repente comienzas a hablarle y comienza a buscarte. Todavía no abren los ojitos bien, pero oye tu voz, comienza a buscarte, ¿no? Y cuando con una mano comienzas a
a tocar su nariz y de repente suceden cosas sorprendentes como que saque la manita y te atrape el dedo, ¿no? Y con ese dedo atrapa todo tu corazón. Ya el nacimiento de un ser es algo maravilloso. ¿Qué hace especial al nacimiento de Jesucristo? Que estamos hablando del nacimiento de nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y eso va más allá de lo maravilloso. Eso es algo milagroso. Que Dios mismo se encarne en hombre y nazca en esta tierra es un milagro muy difícil de aceptar para muchos, pero eso no niega su realidad. El nacimiento del Hijo de Dios, de hecho, es uno de los grandes fundamentos, de los grandes pilares de lo que Pablo le va a llamar el misterio de la fe, ¿no? El misterio no es otra cosa sino la revelación. Cuando Pablo decía, por ejemplo, aquí os declaro un misterio, se lo dice a los tesalonicenses, ¿no? He aquí, les declaro un misterio, les voy a dar una revelación, algo que antes nadie sabía o no habían sabido, ¿no? Y Pablo empieza a hablar, por ejemplo, de cómo serán los últimos días cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, ¿no? Si no me equivoco, en 1 Corintios 15, Pablo también habla de otro misterio que es el de la resurrección, ¿no? ¿Cómo es que se da la revelación de la resurrección? Bueno, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ahí en la primera epístola a Timoteo, Pablo está hablando acerca de lo que serían los líderes de la iglesia, algunas características, etcétera. Y una vez que le ha descrito el perfil de cómo debe ser un líder en la iglesia, le dice a Timoteo, bueno, yo espero verte pronto, te estoy escribiendo, pero en realidad me gustaría verte pronto, ¿no? Y dentro de este anhelo que Pablo tiene por ver a Timoteo, le dice que le da estas características de la iglesia, ¿no? Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, escribe Pablo, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Ahí está el misterio de la fe. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Es el primer paso. Se lo voy a leer, quizá para muchos de ustedes es más familiar la versión de Reina Valera, ¿no? Donde dice Pablo, le repito, él quiere ver a Timoteo, dice, pero si tardo, pues que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad o el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne. Da varios puntos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, estamos en el primer punto. Dios fue manifestado en carne a través del nacimiento de Cristo Jesús. Ese es el gran acontecimiento que nos está describiendo Lucas. El nacimiento del Hijo de Dios abrió las puertas a la vida eterna para cada uno de nosotros. Si Jesús no se hubiese encarnado, simplemente la salvación sería imposible, ¿no? ¿Qué es lo que hizo efectiva la salvación? Si pensamos de una manera teológica, algunos dicen la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque con ella se da el pago, pero obviamente también la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto se abre la posibilidad de resurrección de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, ninguna de ellas hubiera sido posible si Jesús no se encarna, ¿no? Si Jesús no nace como perfecto hombre. Y es así que Lucas nos presenta en este capítulo que estamos trabajando, que es el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, la encarnación del Hijo del Hombre, que es un evento milagroso, maravilloso. ¿Por qué? Porque nos abre las puertas para la vida eterna, para que
podamos tener esa posibilidad de vida eterna, que obviamente usted y yo sabemos, se puede llevar a cabo en la medida en que nosotros creamos, declaremos y entreguemos nuestro corazón a Jesús. Es así que entonces se da el nacimiento de Jesús. Lucas empieza a narrar y nos dice o nos comparte la expresión en aquellos días, ¿no? Y esta expresión nos da dos ideas muy interesantes. La primera de ellas es que gracias a esto Lucas pues nos da una referencia del tiempo, ¿no? Dice, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César, ¿no? Ok, Lucas ya nos está dando una referencia interesante. Estamos hablando de los días de Augusto, quien fue un emperador romano, ¿no? Recuerden que a los emperadores en Roma se les llamaba César, ¿no? Y entonces el emperador Augusto fue César de Roma durante 44 años, desde el 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Y este emperador impulsó mucho la idea de progreso, ¿no? Lo que desarrolló fue un imperio, de ahí que era emperador. No confundamos con un sistema político actual, ¿no? Donde, digámoslo así, es más republicano, ¿no? Aquí seguía siendo imperial, pero en una Roma democrática, ¿no? O al menos eso presumía ser, pero que Augusto César le va a dar como este toque de progreso, es progresista. Un poco parecido a los gobiernos que caminaron en el positivismo, ¿no? Que tomaron precisamente el eslogan del positivismo de orden y progreso. Es este eslogan que tenemos, por ejemplo, en la bandera brasileña, que por muchos años caminó también en un gobierno progresista. En nuestro país lo tuvimos con... se me fue el nombre, usted disculpe. Quien fuera emperador de... No emperador, quien fuera presidente de México por 30 años, reelecto. Discúlpeme, se me fue el nombre. General, por cierto. Yo sé que todos ustedes lo tienen. Yo estoy reprobado en historia, ¿no? Pero bueno, fue con este hombre que nosotros vivimos un gobierno progresista. Después va a suceder también con Lázaro Cárdenas, de ese sí me acordé, con el gobierno de Lázaro Cárdenas también va a tener un tinte progresista, ¿no? Ya me llegará ahorita el agua al tinaco y le voy a decir a quién me estaba refiriendo, ¿no? El gran general, no, se me fue, disculpe. Pero bueno, ahorita llega. Así son los gobiernos progresistas, son estos gobiernos basados sobre todo en la infraestructura, ¿no? Y Augusto César hará lo propio, ¿no? Él lo hará bajo el desarrollo progresista tanto en el control del ciudadano, lo hará a través del empadronamiento, y también, le decía yo, en el desarrollo urbano, ¿no? Y entonces va a impulsar mucho la construcción de edificios y la construcción de caminos, ¿no? Bueno, de ahí entonces el otro punto que podemos rescatar de la referencia que nos da Lucas es el control que Dios tiene sobre la historia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que César era una figura importante en la época, era el César de uno de los imperios más poderosos, también Augusto fue controlado y usado por Dios. De la misma manera que va a suceder, por ejemplo, si lo vemos así con Faraón, donde es cierto, Faraón endurecía su corazón, pero Dios mismo dijo, yo voy a endurecer su corazón para que a través de él muestre yo toda mi gloria y el pueblo sea liberado, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo establece el libro de Proverbios. Le puse ahí la cita, la referencia es Proverbios 21,
y es el primer versículo de este capítulo, donde dice, me gusta mucho cómo lo explica la Nueva Traducción Viviente: el corazón del rey es como un arroyo, dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. El corazón del rey es como un río, como un arroyo, pero es dirigido por Dios, quien lo guía hacia donde Dios quiere. Y es lo que estaba pasando con César, ¿no? Es cierto, uno se queda con la figura de Augusto César, ¿no? Pero en realidad Dios estaba moviendo mucho a través de él. Ejemplos, le decía yo, él trabaja un gobierno progresista, ¿no? Pero, a través de el control, como es el empadronamiento, fue por ese motivo que José y María tienen que viajar de Nazaret a Belén para cumplir con ese empadronamiento, pero también por otro lado para cumplir una profecía dada ahí en Miqueas, en este profeta considerado de los profetas menores del Antiguo Testamento, capítulo 5, en el verso 2, también una profecía muy conocida: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿no? Para lograr cumplir esta profecía, se volverá muy importante que el niño nazca en Belén. Ok, Dios mueve el corazón de Augusto César para levantar un empadronamiento, de tal manera que José tome a María y se muevan para Belén y cumplir esta profecía, Miqueas 5:2. Y también gracias al desarrollo en cuanto a infraestructura de caminos y de ciudades, es que posteriormente el trabajo misionero se va a facilitar, va a ser muy fácil el viajar, el hacer viajes misioneros, gracias a todos estos caminos desarrollados por Augusto César, ¿no? Muy bien, entonces, vamos aquí. Vamos a ver algunas características de José. La sesión pasada hablamos acerca de las características de María. Hoy quiero compartir con ustedes, o bueno, en esta sesión quiero compartir algunas características de José muy interesantes, ¿no? Nos dice que es del linaje de David. Entonces, Jesús, si lo queremos ver así, cumple la descendencia del linaje de David directamente por María, ¿no? Pero si lo vemos así, también por José, aunque en realidad, bueno, pues el padre de Jesús es Dios, ¿no? Pero como una figura de padre terrenal, José también es del linaje de David. José nace y crece en Belén. Lo sabemos por qué, porque cuando viene la orden, el edicto de Augusto César de empadronarse, bueno, pues él tiene que viajar a la ciudad donde nació y creció. Carpintero de oficio. Algo que me encanta del personaje de José, y que ministra mucho a mi vida en lo personal, y sé que a la vida de muchos, es su responsabilidad. Era una persona muy responsable, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a las circunstancias que están sucediendo en su vida, como es el caso del embarazo de su prometida, ¿no?, con la cual no ha tenido ningún tipo de contacto, él piensa abandonarla, no porque dude de ella, no porque dude de su dignidad ni nada, sino porque no quiere que ejerzan sobre ella la ley de apedrearla, que la gente piense que ha adulterado y la apedren, y por amor a ella es que él piensa abandonarla. Y entonces un ángel se le aparece, ¿no?, y le dice que no abandone a María. Si no mal recuerdo, le aparece en sueño y le dice que no abandone a María. Y él obedece al mandato, obedece al edicto de Augusto César, y es interesante porque se lleva a la familia, ¿no? Entendiendo que María estaba a pocos días de dar a luz. Cualquiera diría es que es muy
irresponsable lo que hizo José, ¿no? De haber llevado a la esposa a pocos días de dar a luz en un viaje tan largo y tan cansado, ¿no? Considerando Nazaret una ciudad del norte de la región de Galilea y descender hasta Belén, en una ciudad al sur en la región de Judea, y sabiendo que los judíos normalmente no pasaban de manera directa por Samaria, sino que se movían a la región de Perea, pues el viaje era bastante extenuante, ¿no? Sin embargo, haber dejado a María embarazada en Nazaret hubiera implicado que al nacer el niño, pues hubiera sido, a lo mejor no apedreada ya, ¿no? Pero sí vituperada, sí hubiera sido humillada por los vecinos, por las personas que los conocían. Entonces, él decide tomarlos, llevarlos en el viaje, pero aún así va a tener cuidado de María y del bebé. Llega a Belén con anticipación, ¿no? Llega a Belén días antes de que el niño nazca, llega con tiempo para cumplir con el edicto del empadronamiento, ¿no? Lo que nos muestra también su responsabilidad. Es decir, como decía aquel personaje, ¿no? Tenía todo fríamente calculado. Y no solamente eso, sino que acompaña a María en el nacimiento de Jesús. Vemos la frase, nos la dice la frase ahí en Lucas, precisamente cuando nace el niño. Cuando Lucas nos narra ya propiamente el nacimiento del niño, estamos en el capítulo 2 de Lucas, verso 6. Es el verso 6, dice así: mientras estaban allí, está hablando de María y de José. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. ¿No? Estando los dos ahí, quiere decir que José estaba también ahí, ¿no? Y entonces nace Jesús. Nos dice Lucas, ya en el 7, María dio a luz a su primer hijo, o a su primogénito varón, ¿no? Lo envolvió en tiras de tela, otras versiones dicen en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos, ¿no? Y se da entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, es así que entonces sucede un hecho muy interesante donde los ángeles aparecen a unos pastores que están cerca y anuncian el nacimiento de Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué Dios escoge a los pastores? ¿Por qué no se lo anunció a el sumo sacerdote o a los escribas en el templo? Bueno, Dios escoge a los pastores porque lo vamos a ver en muchos pasajes de la Biblia. Dios se encuentra en el corazón de muchos que son rechazados mayor disposición para creer. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la sencillez de corazón. Y me voy a permitir para todos ustedes leer el pasaje de Santiago. Le puse ahí Santiago 2.5. ¿Qué dice el pasaje de Santiago 2.5? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Es decir, el corazón de aquellas personas que sufren cierto rechazo normalmente tiene mayor disposición para creer. Yo le apuesto que el sumo sacerdote, yo le apuesto que los fariseos hubieran dudado. Tenemos ejemplo, Recuerden lo que pasó con Zacarías, lo vimos en la sesión 2. Zacarías es un sacerdote que está en el templo, que está ministrando, está ofreciendo la ofrenda de incienso. Se le aparece el ángel le revela que van a ser su hijo, Juan el Bautista, y Zacarías duda, dice, ¿y cómo sé que estas cosas van a ocurrir? Si usted compara lo que sucede con los pastores, es cierto, al principio la reacción de los pastores fue de temor,
¿Por qué? Porque se da un encuentro sobrenatural. Imagínense que se le aparezca un ángel, ¿no? Sin embargo, el mensaje es de paz. No teman, porque he aquí les traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces los pastores no le dicen al ángel, ¿y cómo sabremos que sucederán estas cosas? Dice la palabra que ellos, vamos a ver lo que el ángel ha dicho que Dios ha hecho, ¿no? Ya lo dan por hecho, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que los pastores no eran muy bien vistos, nunca fueron muy bien vistos. Si analizamos, por ejemplo, el libro de Éxodo, que nos narra la historia de Israel en Egipto, más bien sería el libro de Génesis, los últimos capítulos de Génesis, que nos narra cómo Israel llega a Egipto, ¿no? Donde José, hijo de Jacob, ya está gobernando y donde manda a traer al papá. Una de las peticiones de José que le hace al papá y a los hermanos es: no digan que son pastores, porque aquí no quieren a los pastores de ovejas, ¿no? Y esto es una situación que se dará por mucho tiempo. El pastoreo era considerado como un oficio de migrante. De hecho, el Sanedrín, que era un consejo de sacerdotes y ancianos de la sinagoga judía, perdón, habían establecido que el testimonio de un pastor de ovejas no era de confianza. ¿Por qué? Porque un pastor de ovejas no era persona de confianza, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios escoge a los pastores para revelar que el Hijo de Dios ha nacido. Y ellos, les repito, no dudan del mensaje y dicen: vamos a ver esto que ha sucedido y que ya el Señor anunció, que ya Dios nos ha anunciado, ¿no? Y entonces los pastores llegan a donde están María y José y ven ahí al niño recostado en el pesebre. Y entonces comienzan a dar testimonio a todas las personas que están ahí, a todas las personas que se están encontrando, comienzan a dar testimonio de todo aquello que han presenciado, del ángel que les ha dado un anuncio y de cómo efectivamente llegaron y encontraron a José, a María y al niño. Todos están asombrados por el testimonio de los pastores. Y esta frase a mí me encanta. Lo mencionábamos la sesión pasada, ¿no? María, al escuchar estas cosas, dice que guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Y nos habla de una mujer sabia, pero sobre todo prudente, ¿no? Una mujer que, si usted revisa la sesión pasada, le anuncia el ángel que va a tener un hijo, que ella dice: ¿cómo voy a tenerlo si aún no he conocido varón? Y el ángel le responde: el Espíritu Santo concebirá en ti, ¿no? Y lejos de venir una preocupación por parte de María de cómo le explico a José, cómo le explico a los vecinos, etcétera, dice: soy la más bienaventurada de todas, ¿no? Era el momento oportuno aquí para María para decir: todos ya vieron lo que sucedió, por si no me iban a creer o cosas por el estilo. No, María guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Los pastores regresan a sus rebaños y regresan alabando y glorificando a Dios. Están pastoreando, no sabemos qué pasaba en sus mentes, reciben este gran anuncio de parte de Dios a través de los ángeles, van a observar los sucesos por sus propios ojos y les cambian la vida, regresan a su trabajo, pero ahora alabando y glorificando a Dios. Ese es el efecto que Jesucristo produce en todo aquel que tiene un encuentro con Él. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo Jesús, nuestra vida cambia y ahora regresamos a nuestras labores, a nuestras actividades, alabando y glorificando a Dios. Es así entonces que
bueno, se cumplen los días de la circuncisión. Todo niño que nacía a los 8 días debía ser llevado para ser circuncidado, y entonces toman al niño a los 8 días y lo llevan a la circuncisión. Muy importante, porque la circuncisión es una señal del pacto abrámico. Y normalmente ahí es donde se le daba nombre a los pequeñitos, ¿no? Y entonces ahí, pues el bebé es nombrado Jesús, justo como lo había indicado el ángel. Note usted cómo se está cubriendo la parte, ¿no?, del pacto abrámico. Pero viene el tiempo de la purificación posparto de María. Si nosotros lo revisamos en el libro de Levítico, dentro de las leyes de pureza está el de la purificación de las mujeres que han tenido un parto, donde pasados unos días ellas tenían que presentarse para este rito de purificación, ¿no? Que, número 1, servía como señal de purificación para con Dios, y número 2, era una medida de higiene para la persona, ¿no? Es el tiempo, y entonces María se presenta a Jerusalén. Perdón, el evangelista no nos da aquí fechas exactas, ¿no? Simplemente nos dice que cuando se ha cumplido el tiempo de la purificación de María, ella lleva al niño al templo, ahí a Jerusalén. Y es entonces cuando se presenta a Jesús, quien por cierto es el primogénito, y entonces tienen que llevar una ofrenda. Si no me equivoco, Lucas refiere ahí a las 2 tórtolas, ¿no? Tienen que llevar la ofrenda de la dedicación. ¿Por qué? Porque todo primogénito, Dios lo había establecido así, le pertenece a él, ¿no? Y entonces aquí vemos la respuesta sobre todo a un pacto, no el abrámico, sino el pacto mosaico, el pacto de Moisés, ¿no? Y vemos cómo desde pequeñito Jesús está respondiendo a cada uno de los pactos que Dios ha hecho con la humanidad a través de siervos, como el caso de Abraham y de Moisés. Es así que entonces el Espíritu Santo guía a un anciano de nombre Simeón al templo para conocer al niño. Ya Dios le había revelado a Simeón que él conocería al Mesías antes de que Simeón naciera, ¿no? Es así que Dios le revela a Simeón que va a conocer al Mesías, y entonces viene una declaración muy hermosa de parte de Simeón, ¿no? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía a Simeón al templo, lo lleva hacia donde está María, donde está José y María, precisamente presentando la ofrenda de dedicación. Y entonces Simeón conoce al niño y dice: ahora sí, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que es el Mesías, ¿no?, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué? Porque la esperanza del Mesías era muy fuerte en el pueblo de Israel, y sigue siéndolo para todos aquellos que todavía practican el judaísmo, ¿no? y que no creen que Jesús es el Mesías. Entonces Simeón entiende la importancia de conocer al Mesías y da estas palabras. Es así entonces que ante estas palabras, pues José y María estaban maravillados, ¿no? Y Simeón da una bendición a María y al niño. Y dentro de esta bendición podemos ver inclusive hasta un mensaje un tanto profético, ¿no? Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. ¡Wow! Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. ¿Por qué? Porque muchos no creerán en él. Muchos le van a rechazar y será la causa de su propia perdición. Pero también será la alegría de muchos otros. ¿Por qué? Porque muchos otros entenderán que es el Mesías que han estado esperando. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Recuerda usted, por ejemplo, a los fariseos y a los sacerdotes, tiempo después,
cuando se molestan porque Jesús ha limpiado el templo, porque Jesús ha purificado el templo, ¿no? Y entonces dice la palabra que ellos maquinaban cómo matarle. Salieron a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y a María le dice, y una espada atravesará tu propia alma. Obviamente, sabiendo que Jesús sería asesinado, pues si no enfrente de María, al menos en los días de María, ¿no? María todavía viviendo. Yo le invito a que este pasaje que acabo de leer, usted lo pueda recordar cada vez que lea la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Adquiere mucho sentido. Cuando uno lee los últimos capítulos de los evangelios, de cualquiera de los 4 evangelios, Mateo 26, 27, Marcos 15, el mismo Lucas 23, o Juan 20, que narran la crucifixión del Señor Jesucristo, y uno lee estas palabras, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Empieza a tener sentido, ¿no? Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu alma. Vaya que si no es hasta un tanto fuerte el anuncio, ¿no? Ahí se presenta Ana, que es una profetisa que enviudó a los 8 años de haberse casado, se queda viuda, y por muchos años ella va a estar ahí en el templo ayunando, orando, ¿no? Y entonces ella va a presenciar las palabras de Simeón. Y entonces ahí Ana va a hablar a todos aquellos que esperaban la salvación de Israel y la va a referir precisamente al niño, a Jesús. Bien, para terminar con esta sesión, 3 preguntas interesantes acá. ¿Cómo impactan usted las características de un jefe de familia como José? En especial si usted es jefe de familia. Revisando las características de José y sobre todo esta responsabilidad que José tenía, ¿cómo impactan en su vida? ¿Usted muestra sencillez de corazón como los pastores en la obra de Dios? Porque los pastores nos dan también una buena enseñanza, ¿no? Cuando ellos sin dudar dicen, vayamos a ver lo que Dios ha dicho, lo que ha sucedido y que Dios ha dicho, ¿no? Eso habla de una sencillez de corazón. Muchas veces cometemos el error de que siempre estamos dudando y siempre estamos cuestionando. Cuestionamos lo que dice el líder, cuestionamos lo que dice el pastor, cuestionamos las decisiones de la iglesia, etc. Y entonces, lamentablemente, no mostramos sencillez de corazón. No me malinterprete, no se trata de no dudar. Muchas veces nuestros líderes, nuestros ancianos, nuestros pastores pueden tomar una decisión y quizá pueda venir una duda. Pero es muy distinto cuando esa duda yo la llevo a mis líderes, a mis ancianos, a mis pastores, y ellos pueden aclararme esa duda. Pero lo más común, lamentablemente, es que externamos nuestro desacuerdo, manifestamos nuestro desacuerdo, muchas veces hasta murmurando, y entonces no hallamos sencillez de corazón. ¿Usted guarda los acontecimientos en su corazón y medita en ellos a través de la perspectiva de Dios, así como lo hacía María? Cada vez que van sucediendo cosas, usted guarda prudencia, no menciona nada, lo atesora en su corazón y medita en ellos para saber primero qué Dios dice de esto. Pasa mucho con los hijos, que de repente los hijos hacen cosas y uno a veces es imprudente y habla, ¿no? Cuando quizá valdría la pena primero guardarlo en el corazón, saber qué está pasando con nuestros hijos, qué Dios está haciendo y entender la perspectiva de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo en verdad le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión. Para que no se vaya usted con el pendiente, me referí yo a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es la persona
que reinó en México, el general Porfirio Díaz reinó 30 años, el porfiriato, basado precisamente en una ideología progresista positivista. Usted disculpe, le dije que iba a llegar el agua al tinaco tarde o temprano, pero era para que no se fuera con el pendiente. Le agradezco mucho que haya atendido esta clase y nos veremos próximamente, si Dios lo permite, para lo que será la sesión número 5. Haré una oración y daremos por terminada esta sesión. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición de tu palabra, por el poder descubrir a través de ella todos aquellos sucesos y aquellos acontecimientos, Padre, que, Señor, simplemente cambiaron nuestra vida. Y uno de ellos es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo y la encarnación de Dios en esta tierra para hacer el sacrificio que nos traería el perdón de nuestros pecados. Te glorificamos por todo esto, Padre, sabiendo, mi Dios, que tú nunca perdiste el control, Padre, sino al contrario, que te exaltaste y te glorificaste en tu Hijo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, que Dios le bendiga mucho.